Buenos días, iglesia, bienvenidos a su presencia en casa. Nos alegra que se puedan conectar con nosotros. Ahí si falta alguien por conectarse o llegar a la sala, llámenlos bien rapidito. Y no olviden que pueden dar sus diezmos y ofrendas en supresenciachurch.com yendo al link de donaciones. Y al final de nuestra transmisión, no olviden también para todos los papás y niños que tendremos Su Presencia Kids online. Vamos ahora a alabar y adorar a Dios con pasión y libertad, porque somos libres en Cristo Jesús. Hello, my name is Andrew Corson, and I'm the pastor of El Lugar de Su Presencia here in Bogotá, Colombia. Our church has over 40,000 people, and 6,000 kids come every Sunday to worship God. Our church is the dream of a boy that was born in church, and he wanted to have a contemporary church. So that's why in 1994 we started our church with 12 people, and we've made it a contemporary church, but our emphasis is in prayer, discipleship, the presence of the Lord, and fulfilling God's purpose. Le digo a mis luchas, Dios es más grande, insuperable, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Cantando responderé, cantando responderé. Le digo al futuro, su plan es bueno, Él me provee, nunca me deja. El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo quiera o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios. Vamos todos, salten. Vamos ahí donde estás, ponte a saltar. Y declaramos que el enemigo está bajo nuestros pies. Vamos. Vamos, no te canses de saltar sobre el enemigo. Dale un grito de victoria. Le digo a mis luchas, mi Dios es bueno, en Él soy libre, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Vamos cantando, cantando responderé, cantando responderé. Veo gigantes, ellos no saben que van a enfrentarse
a un Dios más grande. El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo quiera o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos salten. Arriba, iglesia. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Mi Dios es imparable. Mi Dios es imparable. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Mi Dios es imparable. Mi Dios es imparable. El diablo está bajo mis pies. El diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo quiera o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos salten. El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo quiera o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos salten. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Vamos a aplastarlo. Fuertes aplausos y alabanza de victoria en ese lugar. Hey. Vamos con las palmas. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi ser. Dile, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Vamos, iglesia. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Hey. Que no volverá. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi ser. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me ha dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Hey. Que no volverá. Hazlo otra vez, Todopoderoso. hazlo otra vez, con tu gran poder, Todopoderoso. hazlo otra vez. Vamos, iglesia. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño que no volverá. Hey. Que no volverá.
Te adoramos, Señor. Declaramos que tú estás con nosotros y que nunca nos fallarás, nunca nos dejarás. Como hemos cantado, Señor, tú eres fiel. Tú estás con nosotros y tú nos ayudarás en todo tiempo. Come on, sing this, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We agree with you, Lord. Say amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen. We sing amen, 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 May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in their children, in their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children of the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is in the morning, in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He
the children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and you're going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. He's always been for you and always will. We worship you, Lord, forever. It's your faithfulness, your favor for us. We sing amen. Children, may His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you. Say He is for you. Always been for you. Yes, He is. Always for you. For you, yeah. We praise you, God. Praise you, Lord. Come on, praise Him. We thank you, Jesus, because you are with us. You've always been for us, God. Your faithfulness knocks every morning that we wake. Your mercy, your grace, your favor. You surround us with your arms of love. And we know that you will never let us go. No matter what, God. Te doy gracias por lo que has hecho. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Y te doy gracias por todo lo que harás. Por mí, por mi familia. Mi Dios, confío en tu favor. Tu amor que me rodea cada instante, en los valles y en las montañas, en el oasis y en el desierto. Tú siempre vas conmigo, siempre. Siempre vas con nosotros, Señor. Siempre. Tú eres el Maestro de milagros, Señor.
más iré si tú tienes el poder? Postro ante ti, buscando hoy tu rostro, me escondo en tus brazos, encuentro en ti descanso, te quiero adorar y tu nombre levantar, Jesús. Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria. Maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti. Oh, oh. Todo el poder viene de ti, Maestro de milagros. Un toque de ti hace todo extraordinario. Un toque de tu mano traerás el milagro. Quiero adorar y tu nombre levantar, Jesús. Maestro de milagros, Dios de lo inesperado, revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria. Maestro de milagros, Dios ilimitado, dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime. Todo el poder viene de ti, todo el poder viene de ti. Oh, oh. Jesús, 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 Jesús. Dile gloria, gloria, honra por siempre a ti, Jesús. Gloria, honra por siempre a ti, Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. Yo defino mi vida como una montaña rusa en el nivel de estabilidad, porque cuando mi mamá le cuenta a mi papá que está embarazada de mí y digamos que sufre el primer abandono por parte de mi papá, luego 2 o 3 años sufre el segundo abandono por parte de mi mamá y esta situación se va repitiendo muchas veces. Gracias a eso vivo en lugares de gente X, de amigos, familiares, primos, bueno, un montón de gente. Pues yo nunca pregunté una razón, yo nunca dije, mamá, ¿por qué?
pero yo creo que tuvo que haber sido por una situación económica o porque no tenía estabilidad y tomó ese tipo de decisiones. Mi mamá conoce de Dios embarazada de mí. Siempre lo que ella procuró fue llevarme o dejarme en lugares cristianos, pero en el 2003 yo llego al lugar de su presencia y ahí es, digamos, donde mi vida empieza a cambiar, porque yo empecé a tomar decisiones que me llevaron a ser diferente, decisiones que me llevaron a ver que un Dios sí podía restaurar una vida, que un Dios sí podía estar a cargo de él. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer realidad su promesa de aunque padre y madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Y creo que eso yo hoy en día puedo ver cómo tranquilamente puedo decir con todo me recogió, porque hasta universidad me dio. Digamos que uno de mis mayores temores siempre fue el miedo al futuro, porque yo jamás pensé que había algo para mí, yo pensé que Dios no tenía un plan. Lo que me ha dicho Dios es básicamente yo te hice fuerte. Entonces yo pienso, sí, Dios me dio músculos, pero entonces además de eso yo te hice fuerte, y es pensar en listo, van a haber situaciones difíciles y gracias a eso se ganó fortaleza y Dios me fortaleció y me llevó a conocer un papá. Algo que alguna vez escuché y que siempre me mantuvo con fuerza fue una frase que decía, esto también pasará. Ya de grande, cuando empezaron a pasar situaciones como desde los 12, 13 años, que yo ya entendía un poco más, el saber que eso también iba a pasar me ayudó muchísimo, porque era básicamente un Dios diciendo, oye, yo estuve hacia adelante, yo veo un poquito más allá y tú estás bien. Esto no es lo que yo tengo planeado para ti, esto no es tu futuro, pero va a haber un momento en el que voy a estar tranquilo y finalmente si sé a dónde llevar todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy viviendo y con quién pasar eso, yo creo que se hace la diferencia. Y mi decisión fue Dios, mi decisión fue hacer con Dios, sentir con Dios, y yo creo que eso salvó mi vida, literalmente, porque yo podría estar fácilmente en las calles, en el cartucho, en cualquier lado, metido en cualquier cosa, porque digamos el nivel de desamparo estaba para eso, pero no fue así, mi decisión fue Dios. Hola iglesia, espero que estén bien y espero que disfrutaron ayer del Día de Independencia, 4th of July. Aquí en esta nación, en Estados Unidos, es un día que festejamos la libertad y la independencia de Estados Unidos, y hoy en este día vamos a hablar y aprender sobre la libertad. Es un tema que en estos días, con todo lo que está pasando en este mundo, nos afecta mucho. Hemos sentido el ataque contra nuestra libertad. Si uno entra a un supermercado, tienes que entrar por una puerta y salir por otra, mantener un espacio entre las personas. Y no solamente con lo que está pasando con este virus, pero también con el racismo en esta nación y todo el mundo. En todo el mundo estamos sintiendo este ataque contra la libertad. Pero en este día quiero recordarles que la búsqueda de la libertad es un tema que se encuentra en toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Solo en los primeros 3 capítulos de la historia de la creación de Dios, la humanidad renunció a su libertad, a elegir rebelarse contra Dios. Y a partir de ese momento, la libertad perfecta que Dios creó en el jardín de Edén se había ido, y los afectos a largo plazo eran tantos físicos como espirituales. En el Antiguo Testamento, la Biblia registra cómo el pueblo de Dios perdió su libertad física una y otra vez, medida que varios imperios los superaban, como los egipcios. Y la pérdida de la libertad física a menudo estaba ligada a la desobediencia espiritual, como adorar a dioses falsos. Pero una y otra vez, el único Dios verdadero perdonó a su pueblo y los rescató. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, estaba presagiando la llegada de Jesucristo, que vino a liberar la humanidad entera del pecado, la esclavitud espiritual que nos conduce hacia la muerte. Hoy en día muchas personas todavía viven en esa esclavitud espiritual sin darse cuenta. Persiguen a dioses falsos de dinero, de éxito, consuelo personal, amor romántico, solo para darse cuenta que todavía
tienen un vacío que no puede ser llenado por ninguna de estas cosas. La respuesta de Dios a nuestra pérdida de libertad siempre ha sido Jesús, siempre ha sido. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, anunció que Él era aquel que el pueblo de Dios estaba esperando desde la caída de la humanidad. Lo hizo leyendo un pasaje particular del libro de Isaías, un pasaje que sus oyentes sabían que se refería al Mesías o al Salvador del mundo. Y las palabras habían sido escritas cientos de años antes y hablaban de una nueva libertad que estaba llegando en el futuro. Y cuando Jesús se levantó para leer este pasaje, Él estaba diciendo que el futuro había llegado. La libertad vendría a través de Él. Y esto lo podemos leer en Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Y ahí dice: le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Versículo 20 sigue diciendo: lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas, imagínense, todas las miradas de las personas ahí en la sinagoga, en la iglesia, estaban fijadas sobre Jesús. Y versículo 21 dice: después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Wow, yo me imagino a las personas ahí escuchando a Jesús decir esto. Yo sé que muchos están como: uy, ¿quién se cree este man diciendo que fue cumplido esto? Es algo tremendo leerlo y escucharlo, que Jesús cumplió esa promesa que fue dada cientos de años antes. Hace unos días estuve con mi esposa, tomamos en inglés se dice un getaway. Por unos 2 días dejamos a nuestros niños con mis papás, con los abuelitos, y me fui con mi esposa a un lugar en el centro de Texas, donde hay muchas montañas, las montañas de Texas que no son grandes, pero fuimos allá para pasar un tiempo en la naturaleza y específicamente quería ir a conocer unas cataratas famosas aquí en Texas. Y otros lugares, un pozo que se llama el pozo de Jacob, Jacob's Well, y fuimos a varios lugares para conocerlos y para salir, y como no podemos ir a lugares donde hay mucha gente, pues tomamos este tiempo y fuimos a la naturaleza, y lo interesante de esto es que para llegar a estos lugares, específicamente hablando de las cataratas donde fuimos, tienes que pasar por un camino muy largo y muy difícil. Y yo en mi mente ya tenía las fotos de cómo se veía el lugar y tenía muchas ganas, mi esposa también, de llegar a ese lugar, tomar fotos, meternos en las cataratas, en el agua y disfrutar un tiempo ahí. Sabía antes de ir que sería un hike, una caminata de por lo menos 3 millas, que la verdad no es mucho comparado a otros, pero y yo le dije eso a mi esposa. Yo le dije: no son tantas millas, y nos salimos pensando que no iba a ser tan difícil. No llevamos suficiente agua y empezamos a caminar y a caminar y a caminar, y de vez en cuando veíamos personas que nos pasaban y les decíamos: ya casi llegamos, y nos decían: todavía falta, pero ahí van a llegar pronto. Y yo, bueno, y ahí íbamos caminando. Después la caminata se puso más difícil, había muchas piedras, rocas, y había una bajada, y ya llegando cerca a las cataratas había una bajada muy difícil para bajar, pero bueno, al fin de todo, después de un tiempo llegamos ahí.
y valió la pena. Fue increíble porque vimos el lugar y le dije a Becky, wow, ¿ves que valió la pena? Y ella se emocionó aunque sabía que la caminata estaba tenaz. Pero ya regresando, se puso la caminata aún más difícil porque ya, en vez de bajar estábamos subiendo. Y en esa caminata Dios me recordó sobre este tema que estamos hablando, el costo de la libertad. Así como todo valioso, como ir a un lugar bonito, unas cataratas, o ir a un lugar naturaleza como las montañas, ir a la cima de una montaña, y ir a lugares. A veces es muy difícil llegar a ese lugar, toma un costo, toma energía, toma mucho de nosotros, pero llegar ahí es algo precioso. Y lo que les quiero decir con esto es que todo lo valioso tiene un precio y la libertad no es una excepción. Ya sea nuestra libertad para adorar a Dios o conectarnos, ahora en este día nos conectamos tan fácilmente a la iglesia por medio de la web, por medio de la internet, o la libertad para viajar, ir a diferentes lugares, la libertad para seguir la carrera de nuestra elección, de lo que queremos hacer en nuestra vida. Estas libertades son costosas y nuestra libertad espiritual tampoco era barata. Le debemos nuestra libertad espiritual a Jesucristo, quien lo pagó en la cruz. Jesús es la única manera de encontrar la libertad espiritual de la esclavitud del pecado. Conocer a Cristo es conocer la verdadera libertad. Y la libertad en Jesús comienza desde la salvación, desde el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, comienza ahí y se extiende por toda la eternidad. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 20 que Dios nos compró a un alto precio. No fue fácil lo que Jesús pasó, todo lo que Él soportó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Todos nosotros sabemos la historia, todo lo que Él le costó. Y Juan 8:36 nos recuerda que si el Hijo, hablando de Jesús, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ahí donde estás, si puedes darle un grito de júbilo, de gozo a Dios, porque somos libres en Cristo. Ya que Jesús nos ha liberado, el Espíritu Santo nos empodera cada día para caminar en la libertad que Dios ha proporcionado a través de su Hijo Jesús. Y les recuerdo, la Trinidad, Jesús y Dios y el Espíritu Santo son uno. Y por eso el Espíritu Santo que nos da la libertad de caminar en esta nueva vida en Jesús. Él es el que nos ayuda. Y dice en Romanos capítulo 8, verso 1 al 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y después dice también en 1 Corintios 15:45, el primer hombre, las escrituras nos dicen que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Entonces ahí donde estás, si sientes que tu vida espiritual está muerta, está seca, ve al pozo donde recibimos la agua viva que nos da Jesús. Y es por eso que si nosotros no estamos tomando tiempo en la presencia de nuestro Salvador, nos vamos a secar
rápidamente. Vamos a cualquier dificultad, cualquier cosa que ataca nuestra libertad, nos va a hacer sentir deprimidos, oprimidos, y por eso nos tenemos que parar firmes sobre la roca. ¿Quién es quién? Es Jesús, y declarar que somos libres, no por lo que nosotros hemos hecho o por lo que pensamos que somos, no, por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y esta libertad es una libertad que trae libertad del dominio y el poder del diablo, de Satanás. Leemos en 1 de Juan 4:4 que el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. También sabemos que Romanos 16:20 nos recuerda que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Y es un enemigo derrotado. Se nos olvida esto muchas veces, que Satanás ya es un enemigo derrotado. Lo dice la palabra de Dios, y la Biblia es muy consistente y siempre pone al diablo bajo nuestros pies. De hecho, al comenzar el tiempo de alabanza y adoración, hoy cantamos una canción que de pronto muchos empezaron a escuchar la música y dicen, uy, ¿qué pasó? Pero ¿qué decía la letra? El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Y es una canción increíble porque la palabra es declarando esto. Y por eso ahí donde estás, tienes que reconocer que sí, el enemigo es fuerte, él sabe dónde afectarnos, dónde atacarnos, pero el poder y el dominio que él tenía sobre nosotros, porque somos de Jesús y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, él ya perdió ese poder y dominio. Por eso nosotros tenemos la autoridad, tenemos el dominio para decir, Satanás, ya no tienes lugar, ya no puedes afectar a mi familia. El pecado, la enfermedad, todo lo que viene a través del enemigo está bajo mis pies. Y por eso, por medio de la fe, de declarar lo que leemos en la palabra de Dios, lo declaramos con nuestras bocas y decimos, Dios es mi victoria, la victoria que necesito la hallo en nadie más que en Jesús. Y por eso cada día recuérdale a Satanás, él no tiene lugar, el lugar que él tiene está bajo nuestros pies. Y no lo pongas, como lo he dicho, no lo pongas en un pedestal. Muchos de nosotros ponemos al enemigo en un pedestal y culpamos a casi todo lo malo que nos pasa, le damos toda la culpa a Satanás. Y mucho más tiempo que nunca ni es el enemigo, son nuestras propias decisiones o nuestra propia forma de pensar. Y el enemigo está ahí con las manos amarradas y diciendo, bueno, él ya se está declarando cosas sobre su propia vida sin que yo le haga nada. Y por eso no pongamos al enemigo en un pedestal como si tiene poder y dominio sobre ti. Recuérdate que en Cristo estás muy por encima de todo principado, poder y dominio, y todo león y serpiente que pisoteas no te hará daño. Esto nos recuerda la palabra de Dios en Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Amén a la palabra de Dios. Pero no solamente esta libertad nos ayuda contra el ataque del enemigo. Esta libertad nos transforma en la imagen de Cristo Jesús. Dice en 2 Corintios capítulo 3, 17 al 18, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esta es una libertad que también nos tenemos que darnos cuenta que
es una libertad donde el temor ya no tiene lugar, ya no debe tener lugar. Dice en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Hay otra versión que dice dominio propio. Nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora podemos llamarlo Abba Padre. Él es nuestro Padre Celestial y Él cuida de nosotros. Hechos capítulo 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esto es algo bello cuando nosotros comenzamos a vivir en esa libertad que encontramos en Jesús. Esa pena, esa vergüenza de hablarles a otras personas de Jesús, de nuestro Salvador, se desaparece, porque lo que anhelamos más que nunca es que las otras personas que están allá en el mundo sepan de esta libertad que encontramos a través de Jesús. Y por eso cada día que le damos prioridad a Jesús en nuestra vida, vamos a anhelar más y más de hablar acerca de Él. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar poder para que si nos atacan allá afuera con cosas feas, diciendo criterios o cosas que nos tratan de bajar, hacernos sentir mal, el Espíritu de Dios nos va a dar poder, nos va a ayudar. Aun cuando no sabemos qué decir, su Espíritu nos va a dar las palabras para decirle a esas personas, sea en tu familia, en tu trabajo, donde vayas, aun si estás pasando por un drive-thru en McDonald's, el Espíritu de Dios te puede inspirar para decirle algo a esa persona que va a abrir su corazón para recibir la semilla de Jesús en su vida. Romanos 5:5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y esto a mí me recuerda que esta es una libertad fundada por el amor, y el amor verdadero que es Dios. Y no solamente es fundada por el amor, pero esta libertad nos guía y nos ayuda a vivir una vida cristiana verdadera. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 13, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Aquí lo vemos. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esta libertad para servirse unos a otros por amor. Nosotros somos guiados como cristianos por el Espíritu de Dios a amar a otras personas. No importando el color, no importando la profesión, no importando de cómo se vea, no importando cómo nos sentimos cuando hablemos con ellos, no importa si son nuestros enemigos. El Espíritu de Dios siempre va a querer guiarnos a través de su amor y llevar este amor a otras personas. Más adelante en el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo 5, encontramos los versículos famosos del Espíritu Santo. Y dice en versículo 22 al 25 que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es que es amor, es alegría, es paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
y versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y por eso nos debemos preguntar, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si es así? ¿Estamos siendo pacientes con nuestros hijos? ¿Pacientes con nuestros esposos, esposas? ¿Estamos mostrando gentileza a las personas que nos atacan, que nos hacen sentir mal? ¿Estamos mostrando paz en vez de angustia, estrés, aún en estos tiempos tan difíciles? ¿Estamos demostrando gozo en vez de enojo, en vez de odio? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Porque ahí es cuando vamos a darnos cuenta si en verdad el Espíritu de Dios está guiando nuestra libertad en nuestra vida. Y tenemos que tener claro que aún siendo cristianos, todavía luchamos contra el pecado. Cada día tú y yo luchamos contra el pecado. Pero lo que tenemos que entender claramente es que ya no somos esclavos del pecado. Por medio del poder de Cristo, todos nosotros podemos ser liberados de la esclavitud de codicia, de la vanidad, del orgullo, de la pornografía, de la adicción, del comportamiento abusivo, de la glotonería, el egoísmo y cualquier otro pecado bajo el sol. Esto es lo que Jesús dice acerca de la libertad que Él ofrece, y lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Ahí dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Versículo 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso yo sé que casi cada vez que predico, les recuerdo, tenemos que mantenernos fiel a la palabra de Dios, leer nuestras Biblias, porque, y creo que nunca me voy a cansar de decir esto, no solamente cuando predico, pero al equipo de alabanza y adoración y a los jóvenes, que la palabra de Dios tiene que volverse la primera prioridad en nuestra vida. Al momento que te despiertes, anhela la palabra de Dios. Seamos fieles a su palabra. Vi un estudio que hizo Barna, si lo quieren buscar, es BARNA. Ellos hacen muchos estudios cada año acerca de la Biblia en este país de Estados Unidos. Y el estudio ahí dice que la mitad de los americanos leen la Biblia. La mitad, solamente la mitad. Pero dice que solamente 27 el porcentaje de los cristianos, no los americanos, de todos los cristianos leen la Biblia muchas veces a la semana o cada día. Es decir, que de todos los cristianos, no solamente en el país de Estados Unidos, pero en todo el mundo, solamente un cuarto de los cristianos leen la palabra de Dios fielmente. Para ver una libertad verdadera en este mundo, nosotros como cristianos tenemos que tomar su palabra en serio y hacerla la prioridad en nuestra vida. Yo sé que hay mucho lo que está pasando allá afuera en el mundo que, como dije al principio, está atacando nuestra libertad. ¿Qué podemos hacer para en verdad hacer una diferencia en este mundo, o sea, en nuestra casa? De hecho, debemos comenzar en nuestro hogar, comenzando en nuestras casas. Seamos fieles a su palabra. Mis niños solo tienen 2 años y el otro 6. Y cada día tratamos de, aun si es una frase chiquita. Por ejemplo, hoy yo vi a mi hijo, el grandecito, no vio que lo estaba viendo, pero
su hermano no le quería prestar un juguete y vio que lo agarró y lo agarró fuerte. Y no lo iba a pegar o algo, pero sí noté que le quería hacer lo quería lastimar. Y me vio, y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, y de una vez se asustó. Y yo vine, le dije, vamos a mi oficina. Lo puse, lo senté y le dije, ¿por qué crees que estoy enojado? Y él me dice, porque traté de lastimar a mi hermanito. Y le dije, tienes razón. ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos? Bueno, no se lo dije así, pero le dije, ¿qué haría Jesús, Levi? ¿Qué haría Jesús? Y él me dice, amar, to love. Y yo le dije, sí, you guessed it right. Amar. Y amar, ¿qué es? Es no hacer lo que ibas a hacer, lo que estabas haciendo. Y le puse una palabra que es, Dios es amor. Está en la Biblia, son 3 palabras, pero poco a poco, cada día, le enseñamos a nuestra familia, a los que amamos, en nuestro hogar, en nuestra casa, qué es lo que dice la palabra de Dios. Cuando aprendemos a no solamente leer, pero estudiar y vivir la palabra de Dios en nuestros hogares, vamos a experimentar una libertad increíble. Ahora no va a ser de un día al otro, pero poco a poco, cada día, comenzando con nosotros mismos. Ni pienses en tu esposa, en tu esposo o en tus hijos, piensa en ti mismo. Voy a tomar la decisión desde hoy, ser fiel a tu palabra, Dios. Y yo creo y declaro que cuando soy fiel a tu palabra, va a haber libertad, no solamente en mi vida, pero en aquellos que me rodean. Yo quiero que esta libertad penetre cada hogar que está escuchando ahora mismo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo, Señor, yo te necesito. Yo anhelo una libertad verdadera. Perdónanos, Dios, porque a veces pensamos que es ser independientes de todo lo que dice la gente, lo que dice hasta tu palabra. Pensamos que eso es la verdadera libertad, pero no es, Señor. La verdadera libertad es ser dependientes de ti, Jesús. Depender de lo que dice tu palabra, depender de todo lo que viene, la guía de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a lo que dice tu palabra. Ayúdanos para que se vuelva un hábito, una prioridad en nuestras familias, buscarte, leer nuestra Biblia cada día. Que no solamente el domingo o una vez en cuando lo hagamos, Señor, pero que ahora aquí donde estamos tomamos la decisión. Y no quiero que lo digas si no lo estás tomando en serio, pero si lo vas a tomar en serio, dilo, Señor, yo quiero que tu palabra traiga libertad a mi familia. Yo quiero que tu palabra, Dios, traiga libertad a mi vida emocional, mi vida espiritual, en cada área de mi vida, donde sé que el enemigo me tiene esclavizado, donde sé que estoy en una prisión, aunque de pronto no todos lo ven, pero sé que estoy como en una cárcel. Te pido, Señor, ayúdame. Declaro lo que dice tu palabra. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y por eso, Señor, anhelo cada día que tu Espíritu camine conmigo. Al despertar hasta volverme a acostar, Señor, yo quiero que tu presencia sea mi prioridad en mi vida y en mi familia, en nuestra iglesia. Porque solamente así vamos a entender qué es la libertad y vamos a poder disfrutar de esa libertad.
Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahí donde están, de pronto alguien no ha recibido a Jesús en su corazón. Y si es así, queremos orar por ustedes, por ti. Y ahí donde estás con nuestra iglesia, vamos a hacer esta misma oración, ahí donde están todos conectados. Vamos a declarar: Jesús, yo te quiero recibir en mi corazón. Quiero aprender a conocerte cada día más y más. Declaro con mis labios que tú moriste en la cruz por mí. Me amaste tanto que diste tu vida en el Calvario por mí. Y hoy recibo el perdón que viene de ti. Por lo que ya hiciste por nosotros, recibimos la libertad de nuestros pecados, la libertad de la muerte, la libertad de todo aquello que el enemigo ha querido esclavarnos, Señor, en nuestra vida. Recibimos esa libertad en ti. Y te doy gracias por la salvación que recibo a través de ti, Jesús. Te acepto en mi corazón y quiero desde ahora en adelante vivir una vida de verdadera libertad, porque tú me has hecho libre. Y te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que hiciste y por lo que vas a seguir haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden, iglesia, nosotros fuimos creados para ser libres. No dejes que nada ni nadie robe esa libertad, pero tomas la decisión cada día de ser libre, buscando lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra y a través de la guía de su Espíritu Santo. Bendiciones a todos.